¿Tú los conoces? A los que vienen. Sí, pero todavía no están. No están todavía aquí abajo. Vi a Ernesto, pero pasó al baño, parece. Ernesto. No, Ernesto no está todavía. Ahorita viene. Queremos llamar a los ganadores de la lotería. Así aparecen. Lina Meruane, Jaime Manrique, Edmundo Paz Soldán y Ernesto Quiñones pasen al frente, por favor. Buenas, ¿cómo estás? ¿Mi nombre? Manrique. Entonces tú vas a estar... No sé, me Fue lo que me dijeron. Ah, sí. Está bien. La dinámica entre el grupo. No he visto nada. Escribir en Nueva York. Estamos esperando por Lina Meruane, Edmundo Paz y Ernesto Quiñones. Si no, puede empezar a hacerle preguntas. Del señor Jaime Manrique. No, todavía no son las 4:30. ¿Ya son? Ya casi. Faltan 5 minutos. Estamos en el tiempo para que entren a Facebook, vean los textos. Faltan 5 minutos, así que... Sí, sí. No me dijo nada, pero sí podemos hacerlo, no te preocupes, eso no es nada complicado. Tal vez anunciar allá afuera, a ver si el Mundo Paz y ¿cómo se llama? Le Meruana están allá. Ah, bien. Y si quieres hacer algo bueno, pues sería que cada uno lea o hable por 15 minutos, y a los 15 minutos se le pone, ya se acabó el tiempo, y es porque es hasta las 4:30, ¿no? Hasta las 5:40. 5:40. Tenemos una hora. Tenemos una hora y 15. Entonces, cada uno tenemos 10 minutos. ¿Ok? Y si tú puedes hacer eso cuando empecemos, si marcas el tiempo, cuando siguen los 10 minutos, ya se les acabó el tiempo. Entonces, la gente puede terminar. ¿Ok? Entonces viene después la discusión, la conversatoria. Entonces, Sí, sí, sí. Isabel, por favor, siéntate aquí porque si
Yo te pido que leas, tú subes ahí, lees desde allá, ¿ok? Sí, ahí. ¿No han llegado? ¿Qué? Ah, mi nombre está mal. Bueno, no importa. Ya anunciaron allá afuera que... Sí, mandé a ver si lo encuentran allá. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Dónde están los demás? No sé, pero si no vienen, comenzamos. Bueno, comenzamos nosotros dos, ¿ok? Entonces, yo creo que debemos comenzar a la hora que es, ¿no? ¿O ustedes prefieren que esperemos que lleguen los otros? Would you like us to wait for the others or shall we get started? Yo creo que es mejor Okay, shall we get started or wait for the others? Yes? Empecemos, ¿no? Okay. Bueno, pues démosle la bienvenida al panel que va a hablar sobre escribir en Nueva York. Hasta ahora tenemos al señor Jaime Manrique y a Ernesto Quiñones. Los otros dos deben de ir por ahí, así que por favor un aplauso Ahí viene. y lo disfrutemos. Ya llegó uno, no lo aplaudan. Bueno, entonces, we're going to get started. I think that I was told that I should be sort of in charge of the panel, more or less, the order in which we will be reading, okay? So I think that, what do you think? Should we do it in alphabetical order or from the youngest to the oldest, or the eldest to the youngest, or the best looking to the least? I don't know, Like, how should we do it? pero I'm not reading. I thought it was a panel just to Oh, talk. I thought ¿Estamos we were leyendo? going- I O sea, don't- por si acaso yo traje algo, pero no decía panel, decía. I'll read your No, book. what she Podemos- said me, she said we could read a little bit, Yeah. you know, because it brings it alive. If you like, I mean, Está bien, whatever. I'm good. Let's see. no, okay, whatever. So, so here we are. We're going to be, you know, I'm really honored to be here with my distinguished colleagues, and thank you to Rosalia Reyes, who's been the animator of, you know, of this festival, and whose idea it was, and I think it's a great idea. And it's about time that New York has a festival that is, you know, about Latino literature, and I don't know why the panel is in English, but she, you know, that was what she suggested. But so It's había dicho bilingual. que era en inglés. Sí, bilingual, te decía. Ah, bilingual. Okay, so then we'll We can switch to Spanish. we can- las personas que necesitan traducción afuera hay unos auriculares. It was not clear in the program they sent me said in English, so I brought a book in English to read, you know. That's what she said in English, yes. Like we can do it in Spanish, lo podemos hacer en Or español. both. ¿Cuántos? Pero voy a leer, lo que voy a leer de mi obra, eso va a ser un poquito en inglés, porque yo escribo en inglés mi ficción. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo vamos a hablar? Comienza. A ver, Comienza. la principal idea primero sería
¿qué significado tiene para nosotros Nueva York en el contexto de nuestra obra? ¿Tú quieres comenzar? Claro, ¿Puedes sure. hablar en inglés o en español? Bueno, Nueva York es, para mí es lo más natural, lo más original. Nueva York está en mí. Me recuerdo siempre cuando hablo de Nueva York, cuando yo era un bebé, como de 2 años, veo a los niños en el tren, en el subway, y los niños con la boca, ponen la boca en los asientos y en los vidrios, en las puertas, y todos esos gérmenes están en mí, porque yo hacía lo mismo. Entonces Nueva York la DNA de Nueva York está dentro de mí. Entonces eso es lo que escribo, y para mí es lo más natural. Ok, muy bien, me encanta esa definición de como una literatura, una literatura de gérmenes, contaminada, totalmente contaminada. Ok, tú, Edmundo. Bueno, buenas tardes. Yo cuando hablo de Nueva York es para mí el estado de Nueva York, ¿no? No la ciudad de Nueva York. Yo no he vivido nunca en la ciudad de Nueva York, así que para mí escribir en Nueva York es the state of New York. Yo hace más de 20 años que vivo en Ithaca, en upstate New York, y vine de casualidad, o sea, vine por un trabajo de visiting así por 2 años, y no pensé jamás que me iba a pasar casi a la mitad de mi vida en Nueva York. Y entonces puedo separar 2 cosas de escribir en Nueva York. Sería, por un lado, los desafíos de tratar de encontrar tiempo para imaginar cosas que pueden estar ambientadas en cualquier lado, y la otra cosa más específica que tiene que ver con las cosas que he escrito ambientadas en Nueva York. De hecho, yo tenía para mí un desafío, decía, no solamente por Nueva York, pero en general por Estados Unidos, que siempre, desde que llegué me sigue pareciendo un país muy abrumador. Yo vengo de Bolivia, que es un país de 11 millones de habitantes, o sea, todo Bolivia puede entrar en la ciudad de Nueva York. Entonces, decía, ¿cómo puedo agarrar Nueva York o cómo puedo agarrar Estados Unidos? ¿Cómo puedo situar una historia en un país tan abrumadoramente grande? Y hace como unos 15 años ocurrió una tragedia en una high school ahí en Dryden, que es un pueblo a 20 minutos de Ithaca. Una tragedia en un high school, todo muy estereotípicamente, lamentablemente, norteamericano. Y un día mi ex mujer, que trabajaba en un colegio en Ithaca, como digo, un día, 2 años después, me dijo que tenía una colega que estaba todo el tiempo deprimida, y un día la colega le dijo, mira, para que entiendas por qué estoy deprimido, lee esto, ¿no? Y le dio una carpeta, un dossier de recortes periodísticos. Y cuando leí esa historia de lo que había pasado en este high school, pensé que podía yo ambientar algo, por fin una historia ambientada en Nueva York. Claro, pero mi Nueva York es un Nueva York muy oscuro, un Nueva York que el invierno llega a las 4 de la tarde. Ernesto conoce muy bien ese paisaje muy nevado, muy casi como de a veces una ghost town, ¿no? En largas temporadas de que dura el invierno, ¿no? Que en las noches todo se vuelve mucho más quieto en las calles. Y claro, lo más curioso de todo, que cuando ambienté esa historia y lo publiqué la novela, luego, yo que soy de Bolivia, en Latinoamérica, me preguntaron muchas veces cómo yo había escrito una historia ambientada ahí. Y yo le digo, más bien, para mí en este momento es lo más natural, porque ese es mi paisaje. Más bien en este momento para mí sería más extraño ambientar una historia en Bolivia. Porque ese es mi paisaje de hace 20 años. Entonces, para mí ese es ese territorio, el de esa novela que se llama Los vivos y los muertos, es más bien el paisaje local, ¿no? Que ese es el paisaje en el que vivimos buena parte del Entonces, ese para mí es Nueva York. O sea, no es necesariamente el de
la gran ciudad, sino de una ciudad, un pueblito universitario de 60.000 habitantes. El estado de Nueva York, no la ciudad misma. Sí, es interesante, yo no había pensado en eso, pero sí es por supuesto. Yo creo, según tengo entendido, el panel es hasta las 5:40, ¿no? Entonces tenemos, yo creo que podemos hablar como y leer como hasta a las 5:15 y después preguntas del público, ¿no? Si tienen preguntas para nosotros. Pero tú puedes contar, Jaime, ¿cuál es tu Nueva York? A mí, Nueva York sí voy a ver, ¿qué digo yo de Nueva York? Bueno, yo siempre yo nací en Barranquilla, Colombia, y desde que era muchacho, cuando iba al cine a los 12 años, 13 años, y vi las películas de Doris Day en Rock Hudson, yo dije, yo quiero vivir ahí. Yo quería ser o Doris Day o Rock Hudson, pero de todas formas yo quería vivir en Nueva York. Me parecía muy sofisticado las pieles que se ponía Doris Day y todas estas cosas. Dije, ahí es donde yo quiero estar, no en Barranquilla, aquí sufriendo calor todos los días a 120 grados. Y finalmente cuando me vine a vivir a Nueva York era por dos razones. Primero porque la primera razón porque yo quería ser escritor. Yo sé que aquí era el centro de la escritura en los Estados Unidos. Y en esa época, tradicionalmente, los escritores latinoamericanos siempre se radicaban en París. Pero en el siglo XX empezó a cambiar un poquito y ya para esa época vivía aquí Manuel Puig, a quien yo admiraba muchísimo. Entonces ya parece que los escritores ya no están todos yendo a Europa, sino que muchos se están radicando en Nueva York. Entonces yo quería venir aquí a Nueva York. Y yo empecé a escribir en inglés cuando recién llegado a este país, aunque no hablaba inglés muy bien, pero podía escribir más o menos. Entonces por ahí me enamoré del idioma inglés. Y la segunda razón era porque yo vivía en Tampa, Florida, y me sentía muy aislado como homosexual. Yo era un muchacho y no conocía otras personas gay. Era muy diferente a hoy en día. Uno tenía que estar escondido, no se podía mencionar la palabra, no había donde encontrar realmente fuentes. De vez en cuando encontrabas algo en una película o en un libro, pero en un periódico que llegaba ya a la revista y eso, pero no en el mundo en que yo vivía. Y yo pensé, yo no quiero vivir toda mi vida oculto y tratando de aparentar que no soy la persona que soy. Entonces, así fue como yo decidí venirme para Nueva York. Y decidí quedarme porque también Manuel Puig, que después resultó muy importante en mi vida. Yo estuve en un taller que él enseñó en la Universidad de Colombia, que era gratis al público, y él me dio permiso para que ingresara. Y entonces, de ahí en adelante, él fue como un mentor para mí. Y Manuel en una entrevista dijo que él escribía desde Nueva York, había escrito mucho desde Nueva York, porque aquí se sentía libre de decir lo que quisiera decir, que aquí no se autocensuraba, porque si escribía en América Latina, él tenía miedo de la censura, de que lo habían amenazado de muerte varias veces, y por eso se fue de la Argentina cuando publicó de Buenos Aires Affairs, que era medio gay. Después El beso de la mujer araña, muchas amenazas de muerte. Entonces él decía que desde aquí, cuando él escribía desde aquí, él no sentía que tenía que ocultar nada, podía decir lo que le diera la gana. Lo mismo hice yo, que cuando yo llegué aquí, en esa época no era como ahora, que es muy fácil, hay personas gays en la televisión, en el cine, en los deportes, en la política, en todo, pero en esa época no, era muy, muy, muy difícil, no había literatura gay realmente, así, muchos escritores que escribían novelas gay, entonces era como una cosa muy, muy subterránea, pero sin embargo aquí en esta ciudad me sentí libre de poder escribir mis primeras cosas y expresar mi sexualidad y quién soy yo. Entonces, esa es mi historia. La segunda parte, entonces, sería, tú sí creciste en Nueva York, ¿no? En el subway. Sí, me recuerdo, sí, no tenía casa. Me recuerdo cuando estaba en el colegio de la ciudad de Nueva York, tomando una clase con Edward Rivera, que escribió Family Installments. Leímos tu libro, Latin Moon en Manhattan, que nos gustó bastante. Y me recuerdo tus descripciones de Queens y descripciones de Nueva York, estaban bien bellas, especialmente cuando el tren 7 sale
y tú puedes ver todo en Midtown y toda la riqueza de Latinoamérica que está ahí en Midtown. Y cosas así me recuerdo que me gustaron bastante de tu libro The Light Moon en Manhattan. Y también que Queens es tanto color. Y es uno de los boroughs que no se escribe mucho. Todo el mundo quiere Manhattan y Sex and the City. Y eso no es Nueva York. No. Ese no es la bien pequeña parte de Nueva York. El New Yorker tampoco no es Nueva York. Eso es Westchester. Eso no es Nueva York también. Entonces, me gustó lo que tú hiciste. Y me recuerdo que Edward Rivera hizo la comparación a Puig. Y hizo la comparación porque también leímos a La Mujer Araña. Y todas, cómo se unían en un sitio y discutían la política y cosas que estaban pasando. El Nueva York está en ti, está bien bello. Muchas gracias. Y yo creo que, bueno, yo creo que el pionero más grande, bueno, Rivera fue un gran pionero, Sí, Rivera. Piri Thomas y todos estos grandes escritores. Piri Thomas, ¿cómo es? Su libro es Down These Mean Streets, ¿no? Ustedes lo conocen, el libro de Piri Thomas es un clásico y sus descripciones de la vida en Nueva York en los años 40, el racismo que él sufrió porque era un puertorriqueño de color y todas estas cosas. Es un libro magistral, una obra maestra. Pero después hubo un tiempo en que no había latinos que escribieran acerca de esa experiencia mucho, aunque hay escritores latinos como José Iglesias aquí. Pero tú, Oscar Hijuelos y yo fuimos los primeros en escribir acerca de la ciudad de Nueva York, ¿no? De esa manera, De esa manera, sí. Lo que Edward Rivera hizo fue fantástico porque él no usó nada espectacular. No hay drogas, no hay peleas, no hay tecatos en sus libros. Es solamente una familia de Puerto Rico que llega al barrio y tratan de hacer una vida nueva. Y lo escribió tan bello, sin usar nada espectacular. Entonces, nunca le han dado lo que él merece. Sí, es verdad. Es un escritor muy valioso que hay que redescubrirlo. Pero el mundo, cuéntanos tú entonces acerca de cómo tú procesaste la llegada a Ítaca, que según tengo entendido es la universidad donde más estudiantes se suicidan todos los años por el frío y por la oscuridad, ¿no? Bueno, un poco ha mejorado, ¿no? Ha mejorado un poco. Creo que no hay unos ganas. A veces yo me quiero suicidar. Ahora son los profesores. aburrido. Ahora son los profesores los que se quieren. No, sí, bueno, de hecho, tenía una colega, Debra Castillo, aquí está su hija, que cuando yo hice el doctorado en Berkeley, que era un paisaje totalmente diferente, y cuando me hicieron la entrevista, yo no conocía a Cornell, me hicieron una entrevista telefónica, yo dije, ¿y cómo es Cornell? Y me dijeron, tú estás en Berkeley, es la Berkeley de la East Coast, me dijo, ¿no? Y entonces Es mentira. y me sonó tan bien que o sea, yo fui ahí así como casi a ojos cerrados. Ahora, los primeros años, bueno, para mí todo ese paisaje, es un poco el paisaje de la nieve, todo ese paisaje me parecía fascinante, ¿no? Me duró 2 años, pero sí, cuando llegué me parecía como una cosa para mí exótica. Yo no he crecido con nieve, ni mucho menos. Y cuando llegué a Estados Unidos, llegué con una beca de soccer, una soccer scholarship. Jugué por la Universidad de Alabama, jugué 3 años en la Universidad de Alabama. Y ahí tuve mi culture shock, digamos, ¿no? Cuando estuve 3 años en un pueblito en Alabama. Y después de eso ya, bueno, porque quería ver otros lados de Estados Unidos, y para mí, bueno, viniendo de afuera, Nueva York era todo igual, ¿no? Y claro, no es lo mismo, yo estoy más cerca de Canadá que de Manhattan. Y entonces cuando tú hablas de que estás en Nueva York, y los primeros años decía estoy vivo en Nueva York, inmediatamente, como dicen ustedes, inmediatamente, Manhattan, ¿no? Y comienzan a contarte anécdotas de, Manhattan, y no, pues tu realidad es totalmente diferente. Entonces ahora sí clarifico que estoy vivo en el estado de Nueva York. Claro, yo ya vivo allá más de 20 años, ¿no? Eso significa que se puede sobrevivir ahí, se puede ser feliz. He tenido bajones como cualquiera, pero sí he tenido alguna depresión también en la época de mi divorcio, pero creo que esos no tenían necesariamente que ver con el paisaje. Sí, el paisaje no ayuda, digamos, pero sí. Sí es un problema la cuestión de ahora creo en los últimos años se ha tranquilizado un poco, pero sí el tema de los suicidios puede sonar un poco pintoresco, pero es trágico, digamos, ¿no? Que una época es que
como decían allá, la universidad te deprime porque es muy intensa y luego el paisaje como que no te ayuda si estás deprimido. Digamos, a mí el frío no me molesta, el frío me hace incluso más productivo con la escritura y con el trabajo. Sí, quizás es más que nada lo largo que es el invierno, ¿no? Porque es un invierno sin sol, ¿no? Yo sé que Nueva York tiene un poquito de mejor clima, pero tampoco es que tiene mucha diferencia, quizás es que hay más sol. Entonces, tipo febrero, ya llega un momento en que vienen unos días muy agradables y tú piensas que se ha acabado el invierno y más bien dura mucho más y eso te templa el espíritu, ¿no? A veces digo yo, es como que sientes que estás viviendo en The Shining. Sí. Pero son momentos, son ¿no? Ciertos momentos, ciertas épocas en general. O sea, yo le debo mucho a ese espacio en varios niveles, ¿no? Y creo que, bueno, me ha servido mucho para la escritura, ¿no? Ahora, específicamente, claro, yo no he captado el paisaje como ustedes lo han captado con esta historia, porque ustedes han venido, o sea, yo he llegado tarde ahí, entonces no es tanto el sentimiento de pertenencia, ¿no? Más que nada es casi como una mirada desde afuera a ese paisaje en el que vivo. Bienvenida, Lina Meruane. Sí, pido disculpas, me había olvidado de los delays del subway. Sí, yo pero sé cómo es la cosa, sí. Pero sí. Entonces tú puedes continuar con el tema que estamos hablando para terminar con el tema de... ¿Hoy hablaste? ¿Dijiste algo Sí, ya hablé, pero si Lina tiene algo pero no que sabe decir. cuál era lo que estábamos hablando. Por favor, el mundo- hágame un update, por favor. Sí, el perdón mundo al está público. correcto. Cuando alguien dice Nueva York, right away creen que es New York City. Y Nueva York no es solo New York City, es un estado bien grande. Y la mayoría del estado es bien conservativo. El estado, si no fuera por Nueva York y the Hudson Valley, fuéramos republicanos todos. De verdad. Pero hay tanta gente en Nueva York, como 8 millones, solo 2 millones en Manhattan. Y después el Hudson Valley también y Westchester y todos estos sitios que son bien liberales. Pero la mayoría de Nueva York, donde lo que está hablando aquí el mundo, donde nosotros vivimos también, porque tengo que vivir en Nueva York, también vivo en Nueva York, no puedo vivir en Ithaca, me pone loco. Pero todo que está alrededor de Ithaca son Trump, todo eso es bien duro para mí. Del sitio mismo, Dryden, ese que está hablando el mundo, es bien conservativo. Sí, de hecho creo que la anterior elección en Ithaca, Trump sacó creo el 8%, pero o sea, el condado de Tompkins, donde está la universidad, pero es una enclave, una islita liberal, porque en esa zona nuestros representantes son conservadores, son republicanos, toda esa zona es republicana, ¿no? Sí, todos. Así que más bien, pero tú, para que Lina se vaya a... Sí, Tú por favor. has ambientado cosas porque tú tienes yo lo he traducido, Ernesto traducido una novela, Bodega Dreams, que me fascinó, y tú dijiste, claro, a mí me asignaron yo decía, pero no me quería animar a traducir porque decía, yo no conozco ciertas palabras de español. Muchas gracias por hacerlo. Pero bueno, fue un desafío muy interesante y fascinante. Pero me interesa, tú no tienes ambientado nada en Upstate New York. No, es un trabajo para mí. Mi casa es en Nueva York, tengo mi apartamento en Nueva York y también en Ithaca tengo ahí algo fulero que no sirve para nada, Pero tú enseñas allá, o sea, ¿vas y vienes todas las tengo semanas? Que venir, si no, ¿Todas las semanas? Casi siempre sí, porque me pone loco. Me gustan las ideas, me gusta algo diferente, me gustan las posibilidades, y las posibilidades en estos pueblitos pequeños en América son tan pocas. Cuando salgo a Nueva York, quién sabe lo que me puede pasar. Puedo encontrar 100 pesos en el subway, quizás alguien se enamora de mí, quizás alguien me mata, pero algo puede pasar. Tú sales en Ithaca, nada, es lo mismo, la misma gente, olvídate. Para mí eso es bien duro, las ideas es lo que
Me gusta el jazz, me gusta la comida, me gustan los museos, todas esas cosas Nos que son encontramos parte de mí. en el supermercado cada rato. O sea, no, otra vez. Hace falta los gérmenes. ¿Cómo ¿no? me escapo de mis colegas? Sí, bueno, Lina, entonces para que hemos estado hablando acerca Relación literaria y de personal qué importancia con Nueva tiene la ciudad de Nueva York en nuestra obra, por qué llegamos aquí, básicamente eso es, qué significa poder estar aquí y escribir desde Nueva York. Y entiendo que vamos a hablar en español, ¿no? Como quieras, en inglés, en No, español. no, digo, como las instrucciones Decían habían en sido inglés, otras, sí, pero yo prefiero también, hablar en español, Sí, prefiero. Sí, eso yo también pensé que era así. pero Bueno, no. reitero pedirles las disculpas del caso. Yo no soy una persona de llegar tarde y menos de dejar plantado, pero bueno, llegué. Lo que pasa es que yo tengo una historia larga con esta ciudad, porque mis padres vinieron a hacer especialidad médica aquí cuando yo tenía 5 años. Estuvimos viviendo 2 años al otro lado del puente, en New Jersey, y entonces yo fui a la escuela pública en esa ciudad por 2 años. Se produjo este fenómeno que bueno, que todos conocemos como inmigrantes. Si tienen hijos lo van a haber visto, por supuesto, y es que mis padres nos hablaban en español, mi hermano y yo empezamos a pasarnos al inglés cada vez más. Entonces para mí mi primera lengua oída es el español, pero mi primera lengua leída y escrita es el inglés. Y luego 2 años después volvimos a Chile. Y yo tuve que hacer la transición de vuelta al castellano. Y entonces me refugié mucho en los libros que tenía, que estaban todos en inglés. Fue como este momento de esa transición difícil a otra lengua, de no tener amigos en la escuela, que ya eran todos entre ellos amigos, ¿no? Entonces hay una relación con esta ciudad como muy de origen, muy del principio, y luego también una relación con su lengua, que por supuesto a lo largo de los años del colegio se fueron estancando. O sea, mi inglés se quedó en un lugar muy, muy primario, pero luego yo volví aquí a los 30 años a hacer mi doctorado. Y bueno, me perdí un poco la conversación más política sobre esta ciudad. Supongo que si esta ciudad no fuera lo que es, ya nos habríamos ido todos, porque si esta ciudad fuera republicana nos buscaríamos otra isla, digo yo, ¿no? Otro estado. Pero cada uno en su isla. Pero sobre todo lo que yo siento es que para mí ingresó la ciudad en mi literatura cuando yo me mudé a vivir a Nueva York. Y de hecho mis 3 últimas novelas, las novelas que escribí desde que estoy aquí, marcan un cierto tránsito entre Santiago de Chile o la ciudad del sur y Nueva York o el país del norte, ¿no? Hay una serie de juegos ahí en las 3 últimas novelas, aparecen de diferente manera, pero claramente para mí hay un escenario que es el escenario neoyorquino, que tiene una importancia, yo diría, fundamental, no solamente porque es Nueva York o porque yo estoy tan enamorada de Nueva York, que cada vez menos, pero sino que porque también Estados Unidos y Chile tienen una relación muy particular, y es la relación de que el golpe de Estado chileno fue apoyado y solventado económicamente y políticamente por los Estados Unidos. Entonces para mí ahí hay algo que es muy decisivo políticamente, y que en cierta medida mis personajes de estas 3 últimas novelas se mueven y generan este puente raro y estos momentos también de incomunicación o de complejidad, digamos, en esa relación que a veces es más amigable y más tensa. Acaba de ser el 11 de septiembre, pues nuestro golpe de Estado fue un 11 de septiembre, y luego cuando yo recién llegaba aquí, hubo otro 11 de septiembre. Entonces para mí hay unos paralelismos muy extraños entre Nueva York y Santiago de Chile, y además una relación real, política, económica, compleja entre los dos países. Y entonces eso ha estado en mi literatura. Está cambiando, ¿no? Está empezando a salir de Nueva York mi trabajo, pero digamos que ahí hay un centro muy fuerte de exploración literaria. Bueno, en cuanto a mi relación con la ciudad y con el idioma, yo comencé a escribir, por supuesto, en castellano, y mis primeros 4 libros que los publiqué en Colombia fueron escritos en castellano y en español. Y después, por razones básicamente políticas, como expliqué, la cosa de la homosexualidad, también porque tuve problemas políticos en Colombia, entonces ya no podía seguir viviendo allá. Me vine a los Estados Unidos y
y fue una crisis para mí porque después de estar aquí un par de años, escribí otra novela en español aquí, pero después cuando quería escribir, seguir escribiendo, ya no podía, el español me parecía como remoto, no escuchaba a la gente hablando, y la gente en Colombia el idioma cambia constantemente. Cuando mis personajes hablaban, yo decía, sí, la gente no habla así, a lo mejor ya ni siquiera hablan así, y es verdad, entonces ya el lenguaje no me parecía tan vivo, y empecé a escribir en inglés. Y empecé a escribir en inglés. Bueno, no sé, al principio todavía seguía como escribiendo acerca de Colombia, pero en inglés, y comencé una novela que no sé qué, que comenzaba hace 9.000 años y no sé qué, no sé cuándo, y entonces una vez le dije a una amiga mía, a la escritora Lori Moore, no sé si usted ha oído hablar de ella, la cuentista, le dije, y ella me dijo, ¿cómo comienza tu nueva novela? Le dije, comienza hace 9,000 years ago, y Lori se quedó mirándome y me dijo, Jaime, escribe acerca del subway. Y entonces ahí fue donde yo dije, tengo que escribir acerca del subway, yo no sé qué quería decir, pero empecé a pensar en eso, y ahí fue que de ahí nació mi novela de Latin Moon in Manhattan. O sea que es una novela como la literatura de los gérmenes, Sí, sí. era como, yo vivo en el subway, tengo que ir a trabajar en el subway, es la parte de Nueva York donde uno vive más intensamente, y todas estas historias, y entonces era como la cosa más visceral de la ciudad, esa relación para mí. Y entonces ahí empecé a escribir una novela realmente que fuera hablada en el lenguaje del subway. Edith Grossman, la gran traductora del Quijote, ella dijo que ella encontró la voz para su nueva traducción un día estando en el subway. Ella no sabía cómo traducir el Quijote al inglés de ahora. Y entonces, escuchando a la gente hablar, dijo, tiene que ser en el lenguaje también del subway. Así, de la gente como habla hoy en día, no es el lenguaje elevado de las traducciones clásicas, sino un lenguaje que sea el lenguaje que habla la gente, un lenguaje vivo que está cambiando constantemente. Y entonces, de ahí en adelante, toda mi obra de ficción ha sido escrita en inglés. He escrito como 6 novelas en inglés, y aunque sigo escribiendo poesía en castellano. Pero para mí ahora, no sé, tal vez algún día regrese a escribir ficción en castellano, no sé qué va a pasar en la vida, nunca sabe. Pero ha sido una cosa, el aprendizaje ha sido terrible, duro, y me ha tocado fuerte, pero finalmente ahora yo creo que ya puedo escribir en inglés ficción con cierta naturalidad, y para mí o sea, me causa mucho orgullo que no me di por vencido hasta que pudiera conquistar más o menos, por lo menos en mi literatura, este idioma que yo tanto admiro, porque es el idioma, no sé, tanto como el idioma de Cervantes, para mí el idioma de Shakespeare, o de Emily Dickinson, es tan importante para mí como el castellano. Entonces, ese es mi trayectoria. Jaime, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí. No sé si tú eres el moderador o quién es, pero... Me tocó, me dijeron Te tocó, te sí. lanzaron. Bueno, te hago Sí. una pregunta que me interesa porque yo no sé ustedes si tienen escenas de Subway, pero yo también hay alguna escena de Subway en una novela mía, porque es como una especie de no lugar que incluye todos los lugares, ¿no? Un poco como un aeropuerto, tiene como esa misma dimensión, pero también es un lugar multilingüístico, ¿no? Sí. Y me preguntaba si en ese Subway, en tu escena Subway, si es una escena en inglés o es una escena multilingüe. Tenía esa curiosidad, si podías Está hablar de narrada eso. por Santiago, y Santiago, la novela está escrita en inglés, entonces todo aparece en inglés. Pero sí, él es muy consciente de que hay muchas escenas donde él habla de todas las multitudes de personas que viven en Nueva York, los musulmanes, los judíos, los africanos, los latinoamericanos, los rusos, toda esta cosa de esta Babel en la cual vivimos. Él está muy consciente de todo eso, y eso en Nueva York es lo que más me gusta en Nueva York. Cuando estoy aquí es como que veo el mundo, todo el mundo, todos los días, más o menos, salgo de mi casa. Cuando estoy en Colombia todo el mundo es igual, básicamente, la gente es toda muy parecida, entonces hay muy poca variedad. Sí hay diversidades raciales, pero no es como aquí donde uno siente que hay tantas razas, tantos idiomas, tantas cosas. Uno es bombardeado constantemente por toda la cultura mundial. Y eso me parece único de esta ciudad, en la historia de la humanidad, yo creo. Sí, en el subway estaba en mi libro, el último, que es Taína, tengo las escenas que son de verdad. Me pasó estando en el subway,
estaba sentado en el subway y una familia de mariachis entraron y comenzaron a tocar mariachis. Sí, lindo. Y bien lindo. Bien lindo. Y después el chico era un niño y comenzó a cantar como un mariachi con charros, con todo, toda la regalia. Entonces se fueron y después la próxima parada entraron como 8 o 7 Tibetan monks de Dalai Lama en Nueva York. That's magical realism. Ahí donde está el mágico. El mágico realismo es el realismo, ¿no? Tú no tienes que inventarte fantasmas y vampiros y dragones. Todo eso es otra cosa. El verdadero mágico realismo viene de la cultura, viene de ti mismo, viene de tus ciudades, de tus religiones, de tus propias filosofías, de tus propios dedos, de tus fingerprints. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer ahora con el Nueva York, con el Spanish Harlem, que ya escribí el realismo del Spanish Harlem del pasado y estoy tratando de hacer algo diferente. Muy bien. En Ítaca no hay subway, así que... No hay nada. Hay subway, pero es para Pero la sándwiches. universidad es ese otro no lugar que son todos los lugares, ¿o no? Pero tú Bueno, hablaste de sí. no lugar. Absolutely. Es como Dante's Inferno, es como Notes from the Underground. Ajá. El subway, no hay, todo el mundo está al mismo nivel. Tienes un rico de Wall Street y al lado de él está una señora Sí. que va a limpiar edificios y va a limpiar casas. Y son los círculos también, ¿no? Ah, Va so- bajando yeah. por círculos Bueno, cada vez más entonces eso, profundo, como en hay Dante. Si hay círculos, quiere decir que hay una hierarchy. Y creo que en el subway no hay un hierarchy. Todo el mundo está en el mismo sitio. Sí, sí. Y si ese subway se queda parado, todo el mundo se queda parado. Y nadie va a decir, bueno, yo tengo dinero, voy a I comprar un know. martini. Nadie puede decir eso. Tú estás ahí, todos somos iguales en el subway. Sí. Y nos vamos al carajo o llegamos donde vamos. Sí, sí. Bueno, lo que pasa en una universidad como Cornell, digamos, la mayoría de mis estudiantes o colegas son latinoamericanos, pero son latinoamericanos de diferentes, o sea, digamos que cada uno tiene un tipo de español que tratamos de, digamos, obviamente nos entendemos, pero hay un montón de matices del español que tú vas incorporando casi sin darte cuenta. ¿No? Entonces vas, digamos, lingüísticamente vas expandiendo tu idea del español. Ahora sí, curiosamente, saben como también como pequeñas islas, porque yo me he dado cuenta que solamente cuando, no sé, yo enseño de los 22 años, que esto les va a sonar un poco curioso, pero de los 22 años que estoy allá, habré enseñado 3 cursos en inglés. Entonces mi hermana, que hizo intercambio a los 15 años en Estados Unidos, estuvo un semestre en Michigan y después no volvió a vivir más en Estados Unidos, dice que ella tiene mejor inglés que yo, porque yo me paso hablando en español. Y me han preguntado a veces si me siento yo viviendo tantos años acá y ambientando algunas cosas en Estados Unidos, si me siento un escritor latino. Yo soy perfectamente, me siento latino siempre y cuando se entienda que lo latino también, literatura latina también se escribe en español. Porque eso también es una cuestión política acá, ¿no? Porque muchas veces en las universidades o en el corpus de lo que se entiende como literatura latina en los Estados Unidos, es generalmente como el paso a hacer la literatura latina es a través del inglés. Lo cual obviamente a mí me parece muy bien, pero no debería ser solamente ese el paso, porque aquí hay ya cada vez más escritores que escriben en español. Hay una larga tradición de escritores que escriben en español en los Estados Unidos, no sé, mucho antes de Martí. Hay como... y esa tradición, digamos, es la que a mí me gustaría reivindicar. O sea, nunca yo me he animado a escribir en inglés. A veces he traducido cosas mías, pero directamente no me animo. Siento que tengo más matices en mi español. Siempre me he sentido muy inseguro con el inglés. Si veo que está el texto ya escrito en español, me puedo animar a traducir. Pero así directamente nunca he podido. He tenido un bloqueo. Quizás tiene que ver con la época, el año, la edad a la que yo he llegado, y también el mundo tan así latinoamericano de hablar español, de estar constantemente, no estás pendiente tanto de si has leído la última de Philip Roth o Lori Moore, sino que estás más bien pendiente de, no sé, la última de Mariana Enríquez o qué sé yo, de Lina Meruane, de todo ese ambiente latinoamericano. Y claro, entonces eso te forma y te deforma, ¿no? O sea, ganas cosas, pero también obviamente... pierdes cosas, ¿no? Me gustaría agregar que yo me siento parte del mismo club que Edmundo, que no es un club, digamos, en oposición a los escritores latinoamericanos o latinos que escriben en inglés o que están más cómodos en el inglés. Pero a mí me pasa un poco lo mismo, que yo llegué a Estados Unidos, digamos, mi verdadera llegada, porque esos años de la infancia casi diría que no cuentan. Yo no escribía en ese momento.
pero sí la relación que yo tengo con el español es muy fuerte y gran parte de lo que he hecho es también explorar en los últimos años la relación entre el español y el inglés, ¿no? Como decía antes, una relación tensa y compleja y bonita también, porque aunque uno no quiera, y a lo mejor también sería interesante hablar de esto, cómo está la estructura del inglés filtrada también en el castellano en el que escribimos, o por lo menos a mí siempre me toca el copy editor del español que me dice, es que esta es una construcción muy americana. Y digo, sí, pero la dejas porque así pienso yo ahora. Pienso también con esas construcciones del inglés. Pero digamos que es político mantenerlo, también me parece político pensar, pero digamos político y además no tengo tanta opción, pero pensar esa relación entre el castellano y el inglés, la manera en que estamos conviviendo en estas dos lenguas y por lo tanto estamos pensando un poco en traducción a veces, por lo menos lo digo por mí. Y también la relación que es el otro fenómeno que me parece tan interesante acá, y es que el castellano, mi castellano chileno, está también siendo traducido. Yo me estoy siempre traduciendo para poder hablar con mi marido gallego, que usa un castellano también particular, o con mi amigo boliviano, o con mis amigos colombianos, o con mis amigos mexicanos, y hay una serie de negociaciones lingüísticas, ¿no?, que tienen que ver con nuestros vocabularios y con nuestros también a veces enredos de palabra en el que creemos que le estamos diciendo algo al otro y el otro está entendiendo lo contrario, o siendo insultado incluso. Entonces también hay esa cuestión que me parece que hay un panorama lingüístico muy complejo, y lo vemos seguramente más en Nueva York o en un departamento de español en Ítaca que incluso en nuestros propios países. Y hay una riqueza y una cuestión que a mí se me ha vuelto muy interesante en mi propia escritura. Las palabras, los ritmos, los malos entendidos y también esas negociaciones con el inglés que se me ha hecho como un tema dentro de mi propia escritura. Sí, quizás son los años que estás afuera que de pronto ves el español también como una cosa extraña. O sea, puedo decir 1000 veces, suena un poco raro, pero puedo decir 1000 veces manzana porque es una palabra muy natural para mí. Pero hay un momento en que de pronto digo, esa cosa se llama manzana. O sea, tengo esos momentos de desfamiliarización porque claro, aquí en Estados Unidos estoy pensando todo el tiempo en Apple y de pronto ciertas pequeñas ciertas palabritas o ciertas construcciones de pronto me parecen extrañas. Sí. Digo, son cosas que las he dicho desde la infancia, pero de pronto me parecen así como fascinantes, así de, wow, ¿quién se le ha ocurrido esta cosa? Pero ya está en mi español desde mis 3 años, pero de pronto hoy a mis 50 y tantos me comienzo a dar cuenta de esas y también tienes que tomar en cuenta el Spanglish, que también está ahí envuelto, y también hablaste de frases y diferentes, las palabras tienen diferentes sentimientos y definiciones en otros países latinoamericanos. Creo que tú estabas ahí en Puerto Rico cuando tú dijiste, aquí se puede decir coger en Puerto Rico. That was you, I think. Entonces, cuando hubo un panel de traducción, quería preguntarles acerca de eso. ¿Qué tú haces cuando tienes un diferente sentimiento o diferente definición? Entonces, el lenguaje sí. Bueno, pues cuando yo te estaba traduciendo, yo decía tecato. ¿Qué es tecato? No era parte de mi español, pero era de o sea, leyendo una novela en inglés, estaba aprendiendo cosas del español. La manteca, el heron, la manteca. Pero cuando nos pensamos históricamente, el castellano mismo es un Spanglish de su época, sí, ¿no? El English es Spanglish. Era el gallego, el visigodo, el romano, el latín, el no sé qué, todas estas lenguas, las lenguas árabes, todos que estaban juntando en ese momento en España y hablaban una cosa ahí que nadie entendía hasta que, no sé, Alfonso X empezó como a traducir libros al castellano y ahí fue donde se formó el castellano. O sea que en una época fue un Spanglish lo que se hablaba ahí por siglos. Entonces es la idea de que un lenguaje permanece puro e inmóvil en el tiempo, tal vez el latín, por eso es que nadie lo habla ahora. Entonces yo creo que en el siglo XX y en el XXI, sobre todo con todas las grandes migraciones políticas que hay contra la gente que viene de África, de Asia, de los países árabes, de Sudamérica, es imposible pensar en que va a haber un idioma nada más, un idioma puro
puede permanecer muy puro y en Colombia cuando voy me asombra como lo lindo que habla la gente y lo bonito que escriben, pero tampoco me parece tan imaginativo, no me parece que está cambiando constantemente como cambia el idioma aquí en Nueva York, porque hay tantas palabras que entran de tantos idiomas. Entonces es como, y hay ya una tradición larga de escritores como Conrad y Nabokov y Isaac Dinesen, Manuel Puig escribió Manuel Puig escribió novelas en portugués, en español y en qué más y en inglés, en 3 idiomas. Entonces yo creo que la cuestión política que siempre me persigue un poco en América Latina, porque escribes en el inglés, que es el idioma del imperialismo. Digo, el español también es el idioma del imperialismo. Aquí no hablábamos español antes de que llegara Colón, así que también es un idioma que nos ha sido impuesto a nosotros. Entonces eso hay que mirarlo desde varios puntos de vista. Claro. Una cosa mucho más compleja, me parece a mí. Pero para decir algo sobre la cuestión del colonialismo, que estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero digamos, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos una valoración menor por escribir en español, porque entre otras cosas el mundo editorial está muy dominado por el inglés, y si está dominado por alguna otra lengua es el francés, luego a lo mejor el alemán. O sea, hay pocos editores que lean en español, por lo tanto uno tiene un poco la presión de escribir en inglés o desaparecer. Entonces hay una decisión ahí también, y digo, no siempre es decisión, yo no estaría cómoda escribiendo en inglés, no me sentiría yo, por lo tanto no es digamos no es una cuestión personal, sino que pensando un poco también en cómo está organizado el mundo literario aquí, el español tiene muy poco prestigio literario. Bueno, pero uno no escribe por el prestigio, uno no escribe por el prestigio, ni por ser publicado. Yo no escribo, no importa si me publican o si tengo prestigio. Yo creo que escribir es una necesidad básica que tengo que hacer en el idioma en el que sea. Y si no te publican aquí a uno aquí, te pueden publicar entonces en tus países latinoamericanos, en los países de habla hispana, y eso es igual de valioso. Pero si quieres ser famoso en los Estados Unidos, o conocido, o reconocido, o vender cientos de miles de libros, como vendió Ernesto con bodega. El último libro, 4 páginas. Sí, tienes que escribir en inglés o ser traducido al inglés. Ajá. Entonces eso es lo que es, yo creo. Sí. No, pero no estamos hablando de cuestiones de las decisiones personales, sino que más bien como del panorama lingüístico y cómo está valorado, ¿no? También hay una pelea porque el español se valore más. No para... You know what you're saying. Yeah, jerarquías estructurales. Sí, estoy pensando en estructuras, no en la situación individual de cada uno, que me parece completamente legítimo y necesario escribir en la o las lenguas en las que uno esté más cómodo, más feliz o más tenso. Bueno, en fin, las decisiones pueden ser múltiples y ser más felices o más masoquistas, digamos, pero en la mía sería masoquista escribir en inglés, pero quiero decir que estamos pensando más bien en cuestiones más de la estructura y que probablemente no correspondan tanto a esta conversación. A lo mejor sí. ¿Quién sabe? Sí, es posible. Bueno, entonces tenemos hasta las 5:40. Y entonces, ¿qué quieren hacer? O sea, quieren... según me había dicho Rosalía, ella nos pidió que leyéramos un poquito, ¿no? ¿O no? Sí, entonces, si podemos leer algo. Sí, ¿tú puedes leer algo? ¿Tú, Lina? Sí. Bueno, entonces cada uno tenemos como 5 minutos para leer, para que podamos si quieren, yo marco el tiempo para que no nos pasemos y podamos terminar justo a las 5:40. Tú no trajiste nada, ¿verdad? ¿Cómo? Y después preguntas y respuestas. Si leemos por 15 minutos los 3, o sea, cada uno 5 minutos, una página y media, entonces ya, sí. Si quieres comenzar tú, Lina. Bueno, tengo poca batería, por eso estaba dudando sobre si abrir o no mi computadora ahora mismo o esperar. Okay. Bueno, traigo mi computadora porque les quiero leer algo en lo que estoy trabajando ahora. Es una meditación sobre la identidad, ¿no? La cuestión del rostro, sobre todo, ¿no? Cómo la gente, los que somos mediterráneos, ya sea mezcla de árabe o, que es el caso mío, con europeo, que también es mi caso, y también probablemente con latinoamericano, de quién sabe dónde, porque, bueno, ustedes saben que estamos todos mezclados, ¿no? Entonces, es una meditación sobre la cuestión de la identidad y la confusión de la identidad. Es algo mucho más reciente que no está publicado todavía, espero que lo esté en el próximo año. Entonces, este es un fragmento de ese texto más largo, se llama Mediterránea. En realidad el texto largo se llama Rostros en un rostro, pero este fragmento se llama Mediterránea.
Estaría apenas unos días más en un barrio parisino relativamente cerca del aeropuerto de la capital y lejos, relativamente lejos del museo que decidí no visitar la única vez que estuve en París. Era una veinteañera, yo, y me había costeado ese viaje con mi escaso sueldo de instructora en una academia de inglés santiaguina. Había conseguido que alguien me alojara en una colchoneta en una esquina de una sala y me regalara un café matinal. Pero en París había caminado tanto, dormido tan poco, comido aún menos y perdido tantos kilos que se me caían los pantalones abrochados. Me había ido andando al Louvre, decidida a entrar, y hubiera entrado, pero ese museo resultó ser mi presupuesto del día y el sol coloreaba las calles. Corría la brisa, me desordenaba la melena entonces larga y suelta. Han pasado 30 años y mi pelo entrecano ya entrecano va recogido. Este París sombrío está cubierto de nubes mientras desciendo debajo de la pirámide de cristal y pago, diligente, los 15 euros con la idea de quedarme lo menos posible en este museo lleno de valiosos objetos antiguos y conectado con un centro comercial de objetos caros, aunque sin valor. Parto a la casa de las pinturas neoclásicas de la Revolución Francesa, que ahora, como profesora universitaria, enseño en un curso de artes modernas. Solo quiero ver los rostros que han quedado bajo la sombra, rostros de mujeres y niños que las fotografías en línea no reproducen bien. 3 o 4 pinturas, tal vez la ya anciana Mona Lisa de mirada turbia, me prometo, entrando y saliendo de salas de artes etruscas, griegas, persas, entrando y saliendo o huyendo de salas romanas como si me persiguiera un gladiador. No logro dar con las pinturas que busco entre las renacentistas y medievales, y ya voy apurando el paso junto a las máscaras funerarias de grandes ojos maquillados que los turistas, en vez de mirar, ciegan con sus cámaras en un flashazo. Veo entonces a un guardia parado en una esquina e intento hablarle en su lengua. Excusez-moi, tartamudeo buscando palabras perdidas en mi antigüedad. Tanteo, ¿parle anglais u español? Y sí, oui, retruca, un peu d'anglais, just a little. Pido entonces indicaciones a la sala de Jacques-Louis David, ese artista o contorsionista de la política que logró retratar sin morir en el intento al rey Luis con su peluca empolvada antes de ser guillotinado, a Robespierre con su peluca negra antes de correr la misma suerte, a Napoleón Bonaparte, mechas al viento, atravesando los Alpes sobre un caballo petizo que lo hacía parecer enorme. Este guardia no es uno de esos hombres blancos y bajitos del siglo XVIII europeo. Es alto, es delgado sin ser flaco, lleva la cabeza rasurada en pleno siglo XXI, y es en este siglo que alarga su dedo negro para indicarme una puerta disimulada en el amplio pasillo de mármol rosado. «Right there», dice, con entrenada gentileza. Y yo quiero responderle merci, merci beaucoup, o al menos thank you, monsieur. Pero lo que surge de mi lengua extenuada por el absurdo doblaje en el que vivo es un Dankeschön, completamente fuera de lugar. Sonrío avergonzada al constatar que el alemán que estoy aprendiendo ha eclipsado todas mis segundas lenguas. Él parece apiadarse de mi colapso lingüístico y sonríe divertido, sus dientes alineados, envidiablemente blancos. Pero en cuanto me doy la vuelta escucho que murmura intempestivo a mis espaldas: «You don't speak, but you look like a French woman». Ahora soy yo la que sonríe extrañada, yo la que se encoge de hombros mientras lo mira, una vez más, no sé con qué expresión en el rostro. Veo la instantánea seriedad de un guardia que debe vigilar, no conquistar, la seriedad de unos labios que dicen «Pardonnez-moi, madame». Pero no hay nada que perdonar, nada que decir, hay apenas una pregunta que se queda dando vueltas dentro de mí. ¿Se disculpa por imaginarme francesa o por imaginar que me ofende al coquetear? Y hay también una inquietud que ha ido aumentando con los años, porque siempre hay alguien que pregunta «Where are you from?» o que pregunta insistente «But really, where are you from?» O bien, no me pregunta, sino que intenta adivinar si soy judía o israelí o brasileña, si soy latinoamericana o si soy egipcia, si soy árabe o ecuatoriana.
Me he pasado años explicando que no soy ni italiana, ni griega, ni española, ni turca, ni marroquí, que soy tal vez demasiado mediterránea, como si eso bastara para dar cuenta de quién soy. Porque, ¿qué es ser o parecer mediterránea? ¿Negra como este guardia parisino? ¿Blanca como los gringos que viven en mi edificio neoyorquino? ¿O ese tostado sin ton ni son de nosotros los mestizos? Y mientras me alejo por un pasillo entre gentes de todas las tallas y colores imaginables, mientras me detengo ante las pinturas que buscaba, me encuentro sorprendida ante mi reflejo en un vidrio. Me miro estremecida, de frente, de perfil, como si nunca me hubiera detenido a contemplar las arrugas de mi frente, el encuadre de mi nariz, el lunar afantasmado en la mejilla, el tenor de mis ojeras y estos ojos un poco chuecos, espejos de mi alma retorcida. De tanto mirar he dejado de verme, ver lo que escondo. Ahora examino mi rostro en busca de lo que los otros ven en mí, y lo que veo no es más que una combinación de rostros. Gracias. Gracias, Lina. Precioso, maravilloso. Gracias. El mundo. Bueno, esto no es nuevo, pero lo traje porque es la novela esta de la que hablé, que está ambientada en Upstate New York. Inspirada por este pueblito que se llama Dryden, pero aquí en la novela se llama Madison, y esta es una escena en la que básicamente es el entierro de 2 adolescentes. Ha venido mucha gente al entierro de Ana y Yandira. Están casi todos los chicos de Madison High, los profesores. La señora Hornbeck, de AP en Historia, lleva unos guantes de rojo tan intenso que sus manos parecen ensangrentadas. Miss Bedford López, de Inglés, se aferra a su esposo como si él se le fuera a escapar en cualquier instante. A.G., de Educación Física, ha venido con una irrespetuosa sudadera, como si hubiera despertado hace algunos minutos y no hubiera tenido tiempo para vestirse con ropas más solemnes. Están también las secretarias. Kathy tiene la mitad de la cara paralizada desde hace 6 meses y se suena la nariz con un pañuelo enorme. Es un martes frío y ventoso, más desolado aún gracias a las trompetas de la banda del colegio, incesantes en sus acordes lastimeros. Pinos altos y despelechados nos vigilan desde los costados, centinelas que han visto hasta el cansancio a viudas nerviosas a punto de tirarse sobre el féretro, padres que quieren meterse los dedos a los ojos antes de decir adiós a sus hijos muertos, amantes de mejillas húmedas que todavía no se resignan al hecho feroz de que los minutos, los días, las horas seguirán avanzando y el ser amado ya no estará más. Ha nevado toda la noche y ahora hay un paréntesis. Nuestras pisadas se hunden en esa blanca esponja que cubre el pueblo, las calles y los techos y los árboles asomándose apenas por entre ese manto que invita a dormir. Nosotras, las de la familia, porque ahora somos una familia, con sus pérdidas y duelos que la completan. Estamos juntas, apiñadas como protegiéndonos de cualquier ataque, tocándonos, abrazándonos. Casi todas tenemos el rímel corrido, la expresión de que todavía no se ha podido comprender lo ocurrido. Quizás esto sea para siempre incomprensible. Se amontonan los osos de peluche y los ramos de rosas sobre las tumbas de Ana y Yandira, una al lado de otra en el promontorio rodeado por una amplia planicie, como un claro en el bosque exuberante en vegetación. Puedo imaginarlo. Aquí, en el futuro, vendrán las adolescentes rebeldes a llorar sus penas y se encontrarán los enamorados furtivos a prometerse amor eterno. El mundillo joven de Madison no ha tenido oportunidades para construir sus mitos. Ha vivido precariamente el momento, soñando con un James Dean capaz de rescatarlo, perdiéndose en videojuegos para oligofrénicos, reality shows imbéciles y MTV. Ahora sí, Ana y Yandira, las chiquillas valientes que lucharon contra su agresor y murieron defendiéndose. Eso ya se puede ver en las páginas conmemorativas que han aparecido en su honor en MySpace y Facebook. Los rituales del duelo en la red, los blogs de asesinos y suicidas, Internet y su compañía constante. Porque fue así. Mis amigas, mis compañeras, nos harán tanta falta. Ya se siente su ausencia. Ya nada es lo mismo. Muchas gracias. Gracias al mundo. Excelente. Quería pedir si puedes leer un par de páginas de mi novela.
Oh, un cover reading. Sí. Un cover Porque, reading. se me está acabando la voz y entonces le voy a pedir a Ernesto, ya que él nos confesó que la había leído, y Sí. para que lea un poquito de la novela, de mi novela. Tú estás aquí, ¿tú estás seguro que quieres que yo lea? Sí, La porque mejor es que el autor. no, tú lo puedes leer mejor que yo, como desde aquí hasta aquí nada más. Oh, está en inglés. En inglés, I see. sí, lo lee mucho mejor que yo. Latin Este Moon es y Latin Moon. Manhattan. Y esto lo escribí yo en 1985. Fue mi primera novela en inglés. Pero Colombian Gold, Sí, pero esa la escribí en español. Fue traducida al inglés. Oh, ok, Fue la porque primera en inglés. tú la consideraste tu revancha. Your Mi revenge. revancha, mi venganza. Tu venganza, sí. Sí. Está bien chévere. Sí. Okay. Y esta parte de la novela es acerca de el personaje principal, Santiago, se le muere su gato. Y Santiago es un muchacho muy excéntrico y la única persona en el mundo que él quiere es a su gato. Y esta es la muerte de Mr. O'Donnell, el gato de Santiago, ¿ok? My hands reached out as if to wrestle Mr. O'Donnell away from the doctor. Mr. O'Donnell's eyes and mine met, and he gave me a look I had never seen before. He was saying at the same time, I love you. I'm scared. Don't leave me alone. Goodbye. His eyes were very yellow, like lighting lanterns, and they expressed horror. I thought of Bobby, of the last look he had given me, and at that moment I understood one of the differences between man and a cat. Man knows he's going to die, so he can't get ready. He'll be willing to ever, even eager to go. A cat knows the end is near, but that's all. He can't accept death. He can't trust in it. Cats are perhaps too metaphysical, an entity to need to believe in the idea of the beyond. A cat is his own God, and man his creation. I sat there numb, staring at my hands, listening to the crazy man tell me stories about his cat, the many times he had jumped before. I was grateful when the nurse came out and told me that Mr. O'Donnell was on the respirator and to call the hospital tomorrow to inquire about his condition. She was sympathetic, I thought, but it sounded like a mere formality. Downstairs, before I left the hospital, I had to finish filing out the forms. Outside, I lit a cigarette and walked to the nearest subway station. It was 10 p.m., and the station was almost deserted. I waited, leaning against the wall of the station as the train rumbled in. I moved forward and stared at the tracks, which, as the train neared me, became conduits for rushing gold rails that were almost an invitation to jump in front of the train. I had known all along that Mr. O'Donnell's days were numbered, but now that that moment had come, the notion of joining him in death was appealing. I got off the train at Times Square and was about to turn west on 43rd when loud music coming from the island on Broadway between 46th Street and 47th Street reached my eyes. I really didn't want to go home, to be alone with my feelings. Welcoming any distractions, I headed for the little island where a big crowd had gathered. As I approached it, the music got louder and bassier along the streets of Broadway. It was hard to find an inch of cement to stand on. ¿Y cómo es? Bueno, entonces yo creo que ahora podemos las preguntas del público. A ver, y como quieran. Estuve recientemente en el Festival del Libro de Atlanta y los georgianos son muy corteses, entonces nunca le hacen una pregunta directamente a un autor. Siempre dicen, es para el panel, el que la quiera contestar, que la conteste. Así que pueden hacer una pregunta directamente a un autor o pueden hacer una pregunta para cualquiera de nosotros, para todos nosotros, y entonces podemos hablar acerca de este tema. ¿Se puede hacer comentarios? Sí, Bueno. claro. Oh, yo quiero hacer un comentario. Bueno. Hola, mi nombre es Roberto Quesada, soy colega de los colegas. Referente a lo que estaban hablando del lenguaje, yo creo que el lenguaje, coincido con Jaime Manrique, que el lenguaje no importa, lo importante es la pasión, la calidad del trabajo, porque es lo que uno transmite. Precisamente acabo de regresar de Italia, donde se publicó Big Banana en italiano y la gente dice que es una buena traducción. Yo no sé nada de italiano, pero yo creo que cuando va a trascender un trabajo es por la pasión que se le ponga en eso. Ser escritor, pues sabemos, ya sea con éxito, con medio éxito, sin éxito, siempre es un sacrificio.
Y, por ejemplo, estaba viendo una foto con Edmundo Paz Oldán del 2000 que nos presentó Mario Benedetti en Madrid. De esos 32, ya solo sobrevivimos como 6 o 7, creo. O sea que es una pasión escribir realmente. Yo creo que el lenguaje ya viene a ser secundario. Si uno escribe en español, inglés, francés, lo que sea, ¿no? Solamente es mi acotación al tema del lenguaje. Bueno, claro, que les digo, escribo en español, 100%. ¿Una otra pregunta? Yo sé lo que estás diciendo, though. Yeah. No, ahí va. Yo ahí tengo va. una Sí, pregunta tenemos 8 en minutos, así que cuanto pregunten. para aquellos que escriben en español, ¿han tenido momentos en los que les ha costado trabajo describir ese mundo? Porque están rodeados, porque su mundo aquí está en inglés, sucede en inglés, y para los que escriben en inglés, al revés. Han tenido problemas al escribir sus novelas para describir su realidad hispana. En inglés. Es la misma pregunta, pero al revés. Comienzo yo porque yo escribo en ambos idiomas. Como dije antes, mi poesía en español y la ficción y los ensayos en inglés. Entonces es como lo que yo digo es que yo vivo en un limbo lingüístico y ahí es donde yo he podido escribir mi obra y nunca ha sido fácil hacer ni lo uno ni lo otro. Pero eso es lo que me dio el destino, no haberme quedado en Colombia y haber conocido nada más el castellano como mi lengua primaria para escribir. Me dio los dos idiomas y entonces he aprovechado de escribir en ambos. Sí. But you know, just to touch on what Lena is saying, I think what she's saying is, you know, in the end, we're all entertainers, and as entertainers, you want people to come and look at you and be entertained, and sometimes you have to somehow navigate the waters of pleasing yourself and also pleasing an audience. And the audience of Spanish, especially the ones who are in charge of, let's say, the circus, or in this case, the publishing houses, don't really care for the Spanish language. So for you to write in Spanish is actually making it harder to actually have an audience. And I think that's what she was getting at, right? Right, Lena? Actually, that's not my question. I know. What I'm saying is, have you ever had problems translating your Hispanic world into English? Specific things. I know. I was just trying to. And vice versa for those that are writing in Spanish. Would you have any problem at some point if you're writing about something that's happening in Madison? Would you have some problems sometimes with Spanish language translating that reality into Spanish? Yes, and I think Jaime answered your question. I'm just here trying to explain what Lena, I think, meant when she was saying about, it's not all, yes, we all write because we have passion and you do it regardless. But as an entertainer, as a writer, you also want people to read you. And the publishing world is just not theirs for the Spanish the way they are for the English. I think that's what you're getting at somehow. Well, I appreciate the sort of the effort of translation, but I don't really think of myself so much as an entertainer. Well, you know, we're storytellers. yeah, That's what we are. but I know writers Yeah. swear that they're brilliant, but the truth is that if we were back in the cave days, we would be the ones sitting by the fire entertaining everybody. Yeah, That's but what we we also, do. I think we're not only entertainers, to put it in a different wording. But That's the bottom, though. Yeah, well, but I also think we're also thinkers. We're sort of people who are thinking about our time and the world, and we're trying to translate that idea of the time we're living in, which is complex and difficult and not necessarily happy, to sort of in the writing. And just to answer the question, y ahora me paso al español, para contestar la pregunta, la verdad es que fíjate que es curiosa, es buena pregunta porque no siento que yo en lo personal haya tenido dificultades para traducir una realidad específica que ha ocurrido en inglés, ¿no? Y entiendo que a alguien que le ocurren cosas en inglés quiera escribirlas en inglés. Pero me pasa que yo estoy siempre en este ir y volver del castellano al inglés. Enseño en inglés, pero luego mi vida cotidiana es en español. No sé en qué lengua sueño, no tengo ni idea. Pero digamos que no tengo dificultad para describir una realidad en otra lengua. Creo que eso es lo que hacemos aquí casi todos, todo el tiempo. Lo que sí intento hacer es que cuando hay tal vez un momento que tiene que ver con la
entrada del inglés. Para ser súper específica, al final de una novela que yo escribí que se llama Fruta Podrida, hay una enfermera latina que viene saliendo de un hospital y se encuentra con una chica que está cubierta de nieve. Entonces le habla a esta chica en inglés. La otra no sabe ni lo que le está diciendo porque además está congelada, ¿no? Está sufriendo de hipotermia. Pero la enfermera hace una reflexión sobre el hecho de que ella habla muchas lenguas y le dice, te puedo hablar en cualquier lengua. Y se lo va diciendo en castellano, en inglés, en francés, porque tiene sentido traer esas otras lenguas precisamente para hablar de la multiplicidad de lenguas que se manejan en esta ciudad y en la que uno nunca sabe en qué lengua está pensando y hablando el otro. Un poco lo que leí tiene que ver con eso, ¿no? Cómo te traicionan un poco las lenguas. Y ahí, para que esa traición funcione en el texto, tienen que estar esas lenguas que a lo mejor hay gente que entiende y a lo mejor hay otras que no se entienden. Y en el texto que estoy escribiendo hay árabe, hay hebreo. Empieza a haber un enredo lingüístico que no necesariamente es el de la comprensión, sino que precisamente de caer en estos espacios de lenguas que no hablamos y que no entendemos y que un poco reproducen esa confusión contemporánea. Ok, tenemos 2 minutos más, así que sí puedes contestar. No, sí, bueno, es complicada esa pregunta porque es una de las cosas que yo me pensaba cuando estaba escribiendo, cuando comencé a escribir Los vivos y los muertos, porque todo está ambientado en un pueblito en los Estados Unidos y decían que lo voy a escribir en español. Y mi pregunta era si esto va a ser un español salpicado va a ser Spanglish con muchos giros, muchas palabras del inglés. Y luego decidí que solamente iba a utilizar inglés si me parecía algo como, suena un poco, pero si me sonaba natural en el español. Es decir, por ejemplo, ahí estaba revisando las primeras palabras. La primera palabra en inglés que aparece en la segunda es quarterback. Porque yo no sé cómo en español creo que se dice, que en México creo que traducen todo pero No sé ni lo que es en no, inglés. no, Sí, dicen quarterback. No jugamos fútbol, ese fútbol el lo que tira jugamos la ese pelota, fútbol. el quarterback. Sí, Claro, sí. entonces, la Medio primera campo, palabra yo que no se sé. me ocurriría No, sería la porque palabra en inglés. Luego, cuando estaba describiendo su uniforme, digo los paddings, ¿no? Que son las sombreras. Pero en ese rato no sé si hombreras a mí me suena más como de la ropa cuando en los 80 salíamos de fiesta con esos sacos, eso era hombrera, pero sí, pero de un jugador de fútbol americano más grande, porque así como hinchado decía padding, se me sonaba natural, digamos eso. Entonces sí, son problemas constantes y creo que eso es un poco el parte del desafío de la escritura, que son problemas que eso a veces los vas resolviendo de manera como natural. Y otras veces se te pueden pasar 2 semanas tratando de encontrar la palabra correcta, la frase correcta, porque todo el tiempo te está desafiando el espacio que estás narrando, porque has escogido palabra o escribirlo en un lenguaje que quizás en muchos casos no es el natural para eso. Entonces, pero eso creo que es el desafío, ¿no? Es así, si puedes escribir en inglés un mundo ambientado en el Amazonas, puedes hacerlo también al revés y ambientar un high school en español. Claro. Tenemos 5 minutos. Si hay alguna otra pregunta. Bien, 5 minutos, muy bien. Para eso los nuyorican, Pero- Pedro Pieri, Miguel Allarín nos regalaron el stand. Pero alguien pidió la palabra, ¿sí? Elsie es la que está allá. Elsie. Ya. ¿Quién? ¿Cómo aparece la inspiración antes de escribir una obra? Gracias. Pregunta Te toca, Ernesto, porque no contestaste la pregunta Sí, sí. delicada. anterior. Tenemos 5 minutos y 2 preguntas. I'm just trying to tell a good story, man. If you find wisdom there, if you find thinking, that is up to you. But when you pick up my book, I'm trying not to bore you. And that's all I'm trying, to tell you a good story. Elsie. Ok. Bueno, me ha parecido bastante espontánea y agradable la conversación, lo cual agradezco mucho porque cuando se convierte en académica no es tan agradable. Y la pregunta es porque Linda, no es Linda, es Lina, dice que las editoriales no existen en español. ¿Qué era? ¿Que no? No, lo que digo es que las editoriales en Estados Unidos, los editores de las editoriales medianas y grandes del inglés en Estados Unidos,
con excepción, diría yo, de Feminist Press, que creo que es la única, los editores no leen en español. Entonces tienen que entregarle el texto, si es que tienen algún interés, ¿no?, a alguien que lea por ellos, o a un traductor que traduzca una parte, pero que por supuesto ese traductor lo tiene que hacer gratis. Bueno, hay una serie de obstáculos que hacen muy difícil el acceso, porque uno de los problemas también es que y esto ha pasado, que un editor decide contratar un libro porque está muy recomendado. Llega la traducción y al editor no le gustó el libro, o no era lo que él pensaba, o lo que ella pensaba, y entonces ahí hay un lío muy grande, ¿no?, porque se pierde mucha plata. Entonces, aquí hay editoriales con editores en inglés, normalmente, o pequeñas editoriales que, de hecho, publican en castellano en Nueva York, y eso me parece un esfuerzo quijotesco, por volver una palabra que digamos, un referente que había usado Jaime. Y que son, por supuesto, muy respetables. Ahora, también hay que decir que mi público, yo creo que está más bien en español, no en inglés, por ahora. Ok, esa era mi pregunta, porque no la entendía. Pero, ¿cuál es el futuro de las editoriales en español? ¿Aquí? Sí, aquí en Nueva York, precisamente. Porque los lectores me parece que hacen falta. Entonces, ¿cuál es el futuro de una editorial que publique solo español? Bueno, a mí me encantaría tener una bolita de cristal para poder responderle esa pregunta. Para mí esto es todo, cualquier emprendimiento literario en realidad es una apuesta al futuro. Pero cómo va a salir esa apuesta no sabemos, realmente es apostar. Entonces por eso uno intenta apoyar a las editoriales en español aquí, en fin, presentarles sus libros cuando se lo piden a una, recomendar esos libros, estar atenta, pero no te puedo responder hacia el futuro porque, bueno, ojalá supiera. Ojalá te pudiera decir que increíble. Yo creo que eso está cambiando mucho y hay escritores comerciales, no solo comerciales, escritores muy buenos y reconocidos universalmente como Isabel Allende y no sé qué, y Reverte y todas estas cosas, estos escritores que venden cientos de miles de ejemplares en español en los Estados Unidos. O sea que hay un público inmenso que lee en español. Entonces eso es como un fenómeno bastante nuevo. Y irá cambiando. Dentro de 50 años vamos a ver tantos bueno, yo estaré muerto, pero mucha gente que habla español, que yo creo que va a ser los escritores, los casas editoriales van a querer empezar a publicar más y más en español, porque hay un público inmenso, que no solo está en Nueva York, sino en todos los estados de los Estados Unidos. Bueno, queremos darle las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias a los panelistas. Un aplauso, por favor. Antes de terminar al final, quiero dejarles saber que arriba hay varias editoriales vendiendo libros, y que el compañero Jaime Manrique va a estar también firmando sus libros para aquellos que estén interesados. O sea, si quieren, pues ahora cuando salgan, pues ir y venir rápido, porque a las 6 ya empezamos con el otro evento. Así que gracias nuevamente. Gracias. Y a las 6 tenemos la presentación de libros Narconarrativa de Alejandra Ibarra y de Osvaldo Zavala.